Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios sea bendito y alabado por siempre, por los siglos de los siglos sin fin. Nosotros tenemos el deber, para mantenernos firmes en la fe, de tomar el ejemplo de Jesús, para que en todo momento nosotros podamos cantar victoria, para que en todo tiempo nosotros podamos mantenernos firmes en este camino de salvación que hemos escogido y que hay una parte que nos toca a nosotros. El Señor hizo la parte que le correspondía y lo sigue haciendo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Esta reflexión que quiero compartir con ustedes en este momento tiene que ver precisamente a ese estilo, al estilo de Jesús. Tú y tu desierto, así se llama la reflexión, tú y tu desierto. La idea es responder en el desierto, responder al estilo de Jesús. Dice la palabra de Dios que mientras Juan bautizaba en el río Jordán, Jesús se acercó para ser bautizado. Cuando Juan vio venir a Jesús, le dijo: ¿tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando soy yo quien debo ser bautizado por ti? Dice la palabra que Jesús le respondió a Juan: dejémoslo así por ahora, Juan, que se cumpla la voluntad del Padre. Dice la palabra que inmediatamente Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Después de ser bautizado, dice la palabra en el capítulo 4, verso 1 de Mateo, que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. En el capítulo 4, verso 7 del Evangelio de Mateo, dice la palabra que después de 40 días y 40 noches, en ayuno, en abstinencia, en ayuno y oración, el Señor sintió hambre. Entonces, el tentador, el demonio, se acercó y le dijo: mira, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan y comer. Y Jesús le responde al demonio: ¿con qué? Con la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Está escrito, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios. Después, hagamos un paréntesis aquí. Después de 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre. Entonces ahí entró en acción Satanás. Satanás lo va a tentar. ¿Por qué? Por la parte más débil. Tiene 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Tiene hambre. Lo tentó por ahí, la parte más débil. Presta atención, por la parte más débil. Bueno, luego que se vio derrotado, dice la palabra, Mateo 4:7, que lo llevó al templo y lo colocó en la parte más alta del templo, en el alero del templo. Y luego le dijo, Satanás, hablándole a Jesús con la misma palabra de Dios, Salmo 91. Mira, tírate de aquí, no te va a pasar nada, porque está escrito: Él enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. Jesús le responde con la palabra de Dios. Deuteronomio 16:6. Satanás,
está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Viéndose derrotado una vez más, dice la palabra, Mateo 4:10, que entonces lo llevó a una parte, a una montaña alta, a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo, mira, todo esto me pertenece, y se lo doy a quien quiero. Todo te lo daré si te postras y me adoras. Jesús le responde con la palabra de Dios, Deuteronomio 6:13. Satanás, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Dice la palabra de Dios que el enemigo se fue y lo dejó, se fue por algún tiempo. En Mateo 4:11 nos dice la palabra. Se fue por algún tiempo y lo dejó por algún tiempo. Y luego los ángeles se acercaron para servirle al Señor. ¿Cuál es el punto de todo esto, familia? Nuestra lucha, nuestra batalla es contra el demonio y sus secuaces. Los demonios que junto a él entraron en rebeldía y fueron expulsados del cielo, y ellos quieren perder al hombre, a la criatura más predilecta, más hermosa, que más ama el Señor de sus criaturas, al hombre. Entonces es una batalla que tú tienes que entenderlo. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder resistir al enemigo, para poder resistir a las tentaciones del enemigo. El poder está en la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarte que tú reflexionaras en este momento. Reflexionemos. ¿Lees la palabra de Dios? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? La primera respuesta que le da Jesucristo al demonio, ¿con qué es? La palabra de Dios. Está escrito en Deuteronomio 8:3. Está escrito, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para los hijos de Dios. Alimento para el alma. El alimento espiritual que necesitamos para poder mantenernos firmes. ¿Lees la palabra de Dios? ¿Le estás sacando ese tiempo a la palabra de Dios? ¿O crees que hay otras cosas más importantes? No lo hay. Créeme que no lo hay. Hay que alimentarse del poder de Dios, que es su palabra. Por eso dice Efesios 6:11, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su palabra. Tomen las herramientas, las herramientas que les da el Señor, la armadura de Dios, la armadura que les da el Espíritu, la palabra de Dios. Necesitamos fortalecernos con esa armadura que nos da el Señor, que nos da el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, para resistir el día malo, para resistir al demonio. Dice el texto de la palabra Efesios 6:11. Satanás, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el apóstol San Pedro, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Tú crees que el diablo está buscando devorar a los que están allá afuera en el mundo, que ya son de él, que él tiene perdidos en diferentes vicios? Las drogas, el alcohol, los vicios de los juegos, la prostitución, los robos, los asesinatos, la avaricia, el poder, que son esclavos de toda esa basura del diablo. ¿Tú crees que él anda buscando a esos? Anda buscando a los que son de Dios, a los que quieren agradarle a Dios, al que día a día, cada instante está haciendo el esfuerzo por caminar en la voluntad de Dios, por agradarle a Dios. Espabilate,
Despiértate, no te duermas. No te quedes dormida, dormido en los laureles. Al estilo de Jesús, que nosotros vivamos nuestro desierto. Esta vida es un desierto permanente. Que vivamos este desierto al estilo de Jesús, alimentados de la palabra, alimentados de la oración, recurriendo en todo momento al poder, a la espada para poder combatir a Satanás, a la espada que nos da el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por favor, tómalo en cuenta. Dale prioridad en tu vida a la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, porque Dios es fiel. Si cuando lees la palabra, el Señor siempre te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar. Sé dócil a lo que el Espíritu te dice. Obedece la palabra. Porque si no obedece la palabra, estás en tremendos problemas. Bueno, una ocasión, una señora dentro de la multitud le gritó a Jesús: dichosa la mujer que te dio a luz y te crió, los pechos que te amamantaron. Jesús, volviéndose, le dijo: no, dichosos más bien todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Si estás viviendo la palabra de Dios, la estás poniendo en práctica, si le estás prestando atención a la lectura de la palabra de Dios todos los días en tu vida, considérate dichoso, dichosa. Si no lo estás haciendo, por favor, levántate, espabilate, abre los ojos espirituales. Saca tiempo para la palabra de Dios, para alimentarte de la palabra de Dios. Y yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que en todo tiempo vas a encontrar la palabra correcta, la respuesta correcta, cuando tengas que dar razón de tu esperanza, cuando tengas que tomar una decisión fuerte, cuando tengas que resistir al diablo en sus tentaciones, la palabra va a venir y te va a fortalecer. Aunque tú creas que tú no lo recordabas, el Señor la va a sacar de tu corazón, de ahí donde la guardó el Espíritu Santo, para que tú la uses para defenderte. Porque esa palabra es la espada que te da el Espíritu Santo para defenderte en las luchas contra el demonio. Dice el apóstol San Pablo: sepan ustedes que su lucha, nuestra lucha, nuestro contra fuerzas puramente humanas, contra fuerza de carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales que están en los aires, que son los demonios, que andan buscando cómo perderte, cómo sacarte del camino, cómo confundir tu mente, cómo confundir tu fe, para debilitarte en el camino, en el seguimiento del Señor, para que tú no quieras, para que te pongas tibio, para que te desanimes. Muchísimas diabluras porque son cosas del diablo. En el nombre de Jesucristo, tomar las armaduras de Dios, la palabra de Dios, para que como Jesús nosotros poder resistir al enemigo con la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios esa fuerza para nosotros en cada momento dar la respuesta y estar más y más cada día fortalecidos en el Señor. Reflexiona, pide al Espíritu Santo que te dé esa claridad, esa luz, y que en todo momento te mantenga despierto en la necesidad, con ese anhelo, sabiendo que hay necesidad de que tú leas la palabra, de que tú vivas por la palabra de Dios, que es la palabra que te da vida, que nos da vida en todo tiempo. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la luz para no caer en los engaños, en las trampas del diablo. Porque como dice el Salmo 119, 105, antorcha para mis pies y luz en mi camino es tu palabra, Señor. La palabra de Dios va a ser la luz que en todo momento va a evitar de que tú caigas en la trampa, en el abismo, las mentiras del demonio. Agárrate de la palabra de Dios, toma tiempo para la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios,
En el nombre de Jesús te lo digo. No te sigas descuidando. Que Dios quiere que tú camines en su luz, en la salvación. Y solo su fuerza, su poder en su palabra te puede sostener. Como león rugiente, el diablo anda buscando a quien devorar, dice el apóstol San Pedro. Que no sea a ti. Espabilate en el nombre de Jesucristo. Ármate de valor, de decisión firme, sin titubear. Y camina en la presencia de Dios, iluminado por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que sea el Espíritu Santo impulsándote en todo momento, que te lleve a vivir por la palabra, en obediencia a la palabra, dócil al Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.